un privilegio estar aquí, una bendición. Simplemente no puedo cansarme de decir gracias, gracias, gracias. O sea, ha sido tremendo. Y he visto ese corazón, como dije esta mañana, y he visto también cómo han estado trabajando para el reino, desde mucho antes del viernes. O sea, sus oraciones, gente preocupándose de cada detalle, abuelas quedándose con los nietos para que los demás puedan ir al congreso. O sea, maravilloso. Así que simplemente dar las gracias por eso. Los que no me conocen, mi nombre es Corín Mazurek, soy hija de misioneros, fui educada en casa y actualmente estoy educando en casa a mis 3 hijos también. ¿Cómo lo señor pastor? ¿Tiene una pregunta? ¿Un ataque? Sí. Okay. Sí. Ay, perdón. No es que esté asegurado, pero yo quería hacer una pregunta. Así que... ¿Sí? Sí. Tengo el micrófono, Ya no me acuerdo. así que no me pueden decir que no. Yo soy un libro abierto, así que aprovechen nomás. Y hermana, sí, bueno, déjenme sacar la voz de Francisco. Bueno, la verdad es que con mi esposa hemos estado profundamente conmovidos con todo lo que hemos conversado, pero yo quería hacer una consulta más práctica que tenía que ver con, bueno, yo soy profesor, mi hermano es profesor, tengo amigos que aunque no son profesores sí podrían educarse para poder enseñar, y en el caso suyo, porque una de las cosas que he pensado es cuando lo llevemos a cabo, si es que podemos compartir un día a la semana o 2 veces a la semana con otros padres que tengan tiempo, no sé, o que los padres se puedan poner de acuerdo para enseñar una asignatura, otra asignatura. No sé si es común en el homeschool consagrado al Señor hacer esas sí, cosas. Sí, por supuesto, son muy comunes, no solamente el homeschool consagrado, sino que en muchas familias, en muchas comunidades, en Estados Unidos, en España, en México, Colombia, acá, homeschool es muy popular, muy conocido. Y una de las cosas que se hace mucho son justamente comunidades y se hacen grupos de estudios. En Santiago, por ejemplo, en la parte norte de Santiago, hay muchas familias que se juntan a hacer grupos de estudios. Una mamá hace la clase de inglés, otra mamá hace ciencia, otra mamá hace matemáticas y así. Suele pasar de que las madres son cierta profesión o tienen conocimiento en cierta área. Por ejemplo, una mamá es enfermera, así que enseña biología, enfermería. Otra mamá estudió para ser profesor de inglés y que enseña inglés y así. También tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, yo vivo en Buin, así que afuera de Santiago, ¿conocen al Windsor? Yo vivo al frente del Windsor, literalmente. Así que ahí nos juntamos unas 13 familias, en realidad 4 veces al mes, o sea, semanalmente, pero nos juntamos 2 veces nada más para tener nuestro tiempo. Tomamos una once, conversamos, tenemos un devocional y también planificamos qué actividad queremos hacer con los niños, qué queremos que aprendan, y tratamos de enfocarnos en un tema principal y hacemos actividades en base a ese tema. Eso no es una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Y con los niños entonces nos juntamos a la semana siguiente y así intercaladamente, mamás, niños. Y también hacemos juntas con familias. Claro, hacemos, por ejemplo, este mes pasado hicimos astronomía. Así que todas las familias homeschool fuimos al planetario, hicimos un tiempo ¿cómo se llama esto? De estudio con los niños, donde hablamos de la creación, cómo Dios creó el universo, los planetas, todo eso. Estudiamos los planetas y memorizamos versículos bíblicos. Después ellos tuvieron que hacer disertaciones el otro día. Todos estos son días diferentes. Y ellos tuvieron que escoger una cosa de lo que aprendieron. Ya, algunos escogieron ya una nebulosa, otro un planeta, otro el sistema solar completo, otro un asteroide y así. Y cada niño, y teníamos niños de diferentes edades, niños de 5 años, niños de 10 años, en ese rango. Y ellos disertaban. Y simplemente son actividades que nosotros le damos para que puedan hacer aprender. Y eso son actividades extra programáticas, por decirlo así. O sea, independientes de lo que ellos están aprendiendo en casa, con su mamá, claro, como talleres y actividades en grupo. Y ahí también está la vida social. Y es súper importante tener eso.
una red de apoyo con familias. Y gracias a Dios, al parecer, ustedes lo van a tener. ¿Sí o no? Aquí hay muchos que están muy interesados y van a poder apoyarse, por ejemplo, en tu conocimiento como profesor. Quizá hay una manita aquí que no sé, por ejemplo, la cocinera, la que sabe cocinar, sabe que hacer cupcakes o lo que sea, hacer un taller de cocina con los niños. Y en fin, hacer diferentes cosas acá. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas específicas? Yo tenía otra y como tengo el micrófono. Ya no, es su tiempo, los que estuvieron, ¿cierto? Y... A ver, ¿alguien quisiera? Por favor. Hermano Juan. Hermano Juan. Póngase de pie, No habla fuerte. No, la pregunta mía era referente, yo estoy bien animado en esto del homeschool, y si bien se habló, quede bien claro en alguna área, lo que no me quedó claro, bueno, varios puntos, pero uno principal, el costo de esto, que no sé si se ha hablado de costo financiero. Buena pregunta. Porque Bueno. si bien en el colegio yo voy a ahorrarme de ciertas cosas, pero no es por eso lo que voy a sacar a los niños del colegio, sino que por todo lo que se me explicó y por lo que entendí de Dios. Ahora, esa es tu pregunta, ¿sí? Esa es una de varias. Una de varias. ¿Atacamos esa primero? Sí, no hay Ok, problema. ok. El costo. Excelente pregunta, hermano. Voy a responderle con dos respuestas para ver dos tipos de costos, ¿ya? Ok, el costo de valor económico que sale el homeschool, eso depende de su presupuesto, de su bolsillo, de lo que usted quiera hacer. Sacando a los niños del sistema, ¿cierto? Tú te estás ahorrando matrícula, mensualidad, uniformes, materiales, transporte, colaciones y cualquier actividad extra, ¿ya? Ahora, puedes considerarlo como un ahorro, pero también puedes considerarlo como tomar ese ahorro y hacer una inversión, porque podrías gastar eso mismo, pero en otra cosa, si tú quieres. Por ejemplo, podrías invertir en un telescopio, ¿ya? En una salida pedagógica mensual, en ir a turistear Chile, no sé. Ustedes pueden ver lo que ustedes quieren hacer con los fondos, depende de su bolsillo. El homeschool no es para las familias más pudientes de Chile, no. Yo conozco familias que son artesanos, familias que están en Lo Barrenechea en Santiago, familias que tienen tutor, familias que ellos mismos hacen las clases con sus hijos, familias que no hacen ningún tipo de currículum, nada, sino que una forma más libre. Así que todo eso, hermanos, depende, el costo, el valor, depende de lo que usted quiera hacer, simplemente con un niño. El mínimo es su corazón, el mínimo es lo que usted quiere hacer. En nuestro caso, por ejemplo, y esto es un caso muy personal porque mi caso no es el mismo de todos, ¿ya? Mi esposo trabaja en el ministerio, él trabaja como carpintero y también es líder de la alabanza, la oración, y él en el ministerio trabaja como constructor, un carpintero, y él recibe un sueldo de eso, pero ese sueldo es por ofrendas, o sea, es un ministerio, es por fe. Y nosotros entendemos de que el sueldo de mi esposo viene según lo que el Señor nos pueda dar, y eso está bien, nosotros estamos tranquilos con eso. Entonces, nuestro sueldo quizás es un poco más justo en comparación a otras familias, y nosotros hemos podido educar en casa a nuestros 3 hijos por 10 años sin ningún problema. Yo le compro el currículum de Vara y Cañado en inglés, y compro el currículum ahora para los 3 que están más grandes, de primero, segundo y así cuarto básico cada año, y estoy gastando voy a suponer acá, entre el currículum, los materiales que son los comunes, lápices, colores, papel, claro, tijera, etc. Salidas pedagógicas, tratamos de hacer una salida pedagógica mensual, mínimo, tratamos de hacer eso. Si yo pongo todo eso junto, quizás podría estimar que estamos gastando como 30, 40 mil pesos mensuales. ¿Ya? Y eso es un estimativo, ¿ok? Ahora, hay 3 hijos, sí. Ahora, eso no incluye los almuerzos.
Desayuno, almuerzos y cenas, porque a diferencia de los niños que están en la escuela, ¿cierto? Uno se ahorra en comida. Aquí no se ahorra en comida, hay que ir a la feria, ¿cierto? Así que hay que también a veces tirar un poco de servilleta, así que depende de lo que cada uno tiene. Pero al fin y al cabo, en la balanza, uno termina ahorrando más. Bueno, pero solo de práctica, lo que pasa es que yo, quizá algunos que no están involucrados en el ambiente de la educación, creo que es comprar un currículum. Ay, gracias, sí. Excelente. Currículum quiere decir libros de textos que tú usas como profesor, que tiene una guía, te dice puedes hacer esta actividad con el niño, hasta esta página, este ejercicio, y está el libro de texto para el niño. Y tiene de matemáticas, de lenguaje, historia, de ciencia, y están esos por grados. Ya eso es un currículum. Y existe un currículum nacional de Chile, como también existe el currículum cristiano también. Ahora, el otro costo, hermano, es el costo de sacrificio. Esto es 24/7. Y hay un sacrificio ahí físico, mental, espiritual, emocional. Pero vale la pena, vale la pena. Y es por eso que al punto anterior necesitamos también una red de apoyo con otras familias y mucho tiempo con el Señor. Siguiente pregunta. Bueno, de hecho, como complementarlo, cuando nosotros hicimos los talleres, ahora, nosotros, bueno, vimos en internet millones de videos. Pero yo le dije a mi esposa, mira, hagamos talleres muy económicos, para aún mostrar a los papás que nos pudiesen preguntar que sí se puede. Para sacar esos mitos, no, que hay que tener un montón de plata. De hecho, recorrí todo mi Chehue buscando un saco de despunte para hacer los talleres de pintura. No encontré el saco así, pero bueno. Pero un saco, ¿cuánto vale? ¿1.500? ¿Cuántas tablitas tiene? Pregúntale a los niños si pudieran hacer obras de arte en pintura. Hermano Jean-Paul, ¿dónde está? ¿Cuántos tipos de enseñanza en pintura enseña usted? ¿Tres? ¿Cuál sería? Abstracto, naturalista y rostro. Abstracto, naturalista y rostro, facial. Entonces, hay que buscar, hermano, en la obra. Los hermanos que estuvieron en la librería, ellos tienen el currículum Vare y Callado, ya, que es cristiano. ¿Otra pregunta de otra persona? Ya, Esteban. ¿Escuchamos, hermano Esteban? Bueno, nosotros con mi esposa todavía tenemos que conversarlo bien. Lo más probable es que nuestra hija no dé examen libre. Lo más probable que todavía es algo que tenemos que conversar, orar al Señor y todo. Mi hijo sí, examen libre, pero queríamos pensar el cuarto básico, octavo, cuarto medio. La consulta es, en ese caso, por ejemplo, ¿cuáles son los ramos obligatorios que en este caso solicita el Ministerio de Educación? Ya, excelente pregunta. En primer lugar, quiero aclarar de que, como mencioné anoche en el Congreso, no existen exámenes estandarizados en Chile, ¿cierto? Había dado ejemplos de Puerto Montt, Santiago y Antofagasta, o sea, niños de tercero básico diferentes dando pruebas de tercero básico, no es la misma prueba. ¿Por qué? Porque lo hace el colegio. De la misma forma, tú no puedes ir al Ministerio de Educación y simplemente decir, o a la provincial del Ministerio de Educación y decir, quiero inscribir a mi hijo para que dé primero, segundo, tercero y cuarto. Va a depender del colegio, ¿ya? Hay colegios que permiten hacer eso, hay otros colegios que no. Así que eso es un tema. Lo otro, las asignaturas básicas son las 4 básicas. Matemáticas, historia, lenguaje, ciencias. Creo que es a partir, justo se me fue el Esteban. Creo que es a partir del tercero básico o quinto básico inglés. Quinto, gracias. Quinto básico inglés. ¿Ya? Esos son los básicos. ¿Otra pregunta? Última pregunta. No, sí, última pregunta. Pero otra pregunta. Yo tengo una, ¿nadie? Mientras la piensa. Sí, Katy. La abuelita Moni. Excelente pregunta, ¿estás pensando? Sí, hermana, sí se puede.
Ha habido casos, por ejemplo, de familias en otras regiones que se lo han hecho por alguna razón difícil. Y simplemente se mentalizan a que, ok, el próximo año vamos a darnos el pique y vamos a viajar a Santiago y dar los exámenes allá. O a otra región más cerca donde se puede hacer. Y lo pueden hacer, sí. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo país. Y la Constitución es legal en todo Chile. ¿Ok? Entonces, sí, sí se puede. Una pregunta. Bueno, lo habíamos hablado, pero bueno que todo. ¿Cuál es el límite? Por su experiencia, porque no hay un libro, no es que uno diga, bueno, según el teólogo es la experiencia. ¿Cuál es el límite entre la sobreprotección no bíblica, ¿me entiendes? Y el cuidado bíblico? Porque es un hilo muy delgado en ponerlos en la burbuja, ¿cierto? Porque nosotros decimos, no, la sociabilización es un tema, es mentira, pero pudiésemos nosotros caer en la burbuja extrema, porque muchas veces, yo cuento mi experiencia, por nuestras personalidades, muchas veces nosotros no somos tan sociables. De repente aún nosotros adultos, estando en nuestra casa solo, estamos bien, pero eso haría mucho daño al niño, ¿me entiendes? Entonces el papá puede pensar, o la mamá, no, yo soy así, yo estoy bien, pero los hijos no. Y ese puede ser un daño bastante crudo. ¿Cuál es el límite? Sí, excelente pregunta, lo estuvimos conversando anoche con el pastor. Bueno, el límite, por lo que yo he entendido, también por mi experiencia de mis padres y también por lo que enseña la palabra de Dios, y también por lo que he visto en otras experiencias de familias, homeschool, pastores, misioneros, etc. Lamentablemente hay familias homeschool que se van al extremo y el niño termina mal, termina dañado. Y es porque efectivamente lo ponen en una burbuja. Cuando yo digo lo ponen en una burbuja me refiero a se queda en la casa, no tiene amigos porque los otros amigos lo van a contaminar, ¿ya? Son de mala influencia. No puede ver televisión, no puede escuchar música, no tiene acceso a nada y por ende el niño queda totalmente aislado en una burbuja. ¿Ok? Eso es un caso extremo. Como también hay otros casos bien extremos, ¿cierto? De padres que se dedican quizás mucho a otras cosas, quizás su trabajo o su ministerio o sus parientes, cualquier cosa, menos sus hijos. Y sus hijos hacen lo que quieren y no tienen ni idea de lo que están haciendo, lo que están viendo, lo que están expuestos, con quién están hablando, etc. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Y ahí es lo que dijo el pastor recién, hay una línea muy fina. En nuestro caso, mis padres, y esto lo mencioné anoche, está la instrucción de los niños, instruirle al niño. ¿Y cómo se hace eso? Desde chiquitito se le enseña con la palabra de Dios qué es lo correcto, qué es lo malo, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias. Lo estamos entrenando para este mundo. Y también lo menciona el pastor, que nos dijo Jesús, o sea, te pido, Señor, que no los quites de este mundo, pero que los guardes del mal, ¿cierto? Un niño pequeño, y lo vimos anoche también, no es para que, porque los niños son sumamente influenciables, son imitadores, ¿cierto? Por lo tanto, no es para que el niño esté simplemente expuesto al mal y no, que tiene que ser sal y luz, tiene que aprender. No, instruyamos al niño, estemos con él presente en situaciones mundanas, ¿cierto? Dando primeramente nosotros el ejemplo, quizás con una persona, por ejemplo, otros niños que dicen garabatos, o se portan mal, o cualquier cosa. Mi amor, no, mire, vayámonos, no pesca al amigo, no, ese se porta mal, no te juntas con él. No, todo lo contrario, hay que enseñar el amor de Cristo. Primeramente con mi ejemplo, y después en la casa conversamos. ¿Por qué el niño está así? ¿Por cuál es la situación de ese niño? Oremos por ese niño. Y la próxima vez que lo veamos, o la próxima vez que en el caso de, por ejemplo, que él venga a nuestra casa, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Acá hay reglas. Acá no se hace esto, no se dice garabato, etc. Y también somos una buena influencia para ese niño. Pero así no se trata entonces de aislarlo, pero tampoco de dejarlos allá libres. No, hay que tener un punto medio y nosotros debemos dar ese ejemplo, primero que todo. Debemos evangelizar.
Ahora sí, las últimas dos, ¿ya? Personas que nos hemos preguntado. Ella sigue viva en la tierra en Chile, tranquilo, ¿ya? Así que en el futuro preguntas más profundas o personales, caso a caso, lo podemos conversar. Leslie, una, y la otra sería alguna persona. Sí. Que la tenga ahí en el corazón. Elías, ahí. Ya, hermana Leslie, fuerte, para que todos escuchen. La pregunta. ¿Obligación de enseñar los controversiales que se están enseñando, por ejemplo, el caso de la evolución o lo que es ideología de género? ¿Eso lo impone el ministerio? Si el Ministerio de Educación impone eso, Sí. Y creo que Esteban puede confirmar eso muy bien. Sí, por supuesto, eso es parte del currículo. Con respecto a la ideología de género, si bien aún no es ley, ya se está enseñando hace 2, 3 años atrás. Allá en Santiago, no sé acá en Concepción, pero allá en Santiago hubieron varios casos, voy a mencionar algunos. Hubo un colegio que estuvo enseñando niños en sexto básico cómo usar condones con pepinos y plátanos. Sexto básico. Dime tú si eso hace sentido. Otro colegio en Maipú, cerca de donde está mi iglesia, fueron denunciados, el director de colegio de un colegio cristiano, y los denunciaron porque hablaron en clase de religión de que la homosexualidad es un pecado. Entonces, de que el colegio está haciendo esto, y creo que usted puede confirmar eso en su currículum con respecto a la evolución, ideología de género, un montón de cosas, sí. De que hay reuniones de profesores incluso que donde tratan esos temas, sí. Esteban, tú comentaste eso anoche, ¿podrías comentar algo al respecto? El día fue. Del libro de quinto de inglés. ¿Ya? Eso Estamos hablando del currículum de Chile con respecto a evolución, ideología de género y esos Pero temas. si alguien tiene un libro de un hijo en quinto básico, este año se cambiaron los libros de inglés. Ya. Y en el libro de inglés se trata de una familia. Y en el texto aparecen imágenes, 2 hombres, 2 mujeres, Claro. una mujer, que esos son los tipos Está de mostrando familia. de forma más normal, sí. No. No, por supuesto que no. De homeschool tú puedes filtrar todo eso. Ahora, sí. De hecho, yo lo vi en el colegio cuando tenía que pasar esa materia. ¿Ya? Y sí lo filtré, en el sentido que yo no lo enseñé como una normalidad, sino que lo enseñé como algo que ocurre, Exacto, que pasa, exacto. pero después tuvimos un debate largo en español, así que después si se fue Sí. a cualquier parte, Sí. tuvimos un debate. Eso es un buen punto, eso es algo que hay que entender, o sea, no, tú como más homeschool, tú obviamente tú decides qué educar a tus hijos, qué enseñar a tus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿debes enseñarle acerca de ideología de género y de la evolución y de la homosexualidad y de diferentes cosas? Mi respuesta es sí, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ya? O sea, va a pasar, y ya está pasando, que el niño está caminando por la plaza y hay una pareja homosexual. ¿Sí o no? No sé si acá en Concepción, allá en Santiago ya es muy común, en el metro, en las plazas, etc. Y lamentablemente se ha vuelto ya una moda entre los jóvenes, adolescentes en los colegios. Entonces el niño ya está siendo expuesto a eso. Y al ver los niños eso, y nadie le dice que eso está mal, el niño lo toma como algo normal. ¿Ya? Las publicidades, claro, hay mucha publicidad, café con piernas, WOM, etcétera, un montón de cosas. Entonces el niño está totalmente expuesto y si tú no le enseñas que eso está mal, lo va a tomar como normal. Sí, totalmente. Gracias. Sí, Elías. Y alguien lo va a enseñar, no el papá. Un profesor amorosamente ateo. Elías. ¿Qué es lo que ha dicho en los momentos? Pero yo sé que van a pasar momentos de tensión dentro de la casa cuando uno realiza la educación en casa. O sea, va a pasar. Claro, no lo vamos a poder mandar suspendido a la casa.
No, pero ¿qué es lo que hace en esos momentos de mayor tensión? Porque no lo puede decir tampoco andas de la casa, no. Están dentro. ¿Cómo aplica los principios bíblicos en esos momentos de tensión cuando tiene que enseñar algo? Y por cualquier motivo, ¿no? O le cuesta entender, lo que sea. ¿Qué es lo que hace en esos momentos de mayor tensión? Sí, es una excelente pregunta. Muchas mamás me han dicho lo mismo. Yo pensé que era la única y no soy la única. Y bueno, es muy normal eso, porque uno finalmente entiende de que esto es una lucha espiritual, porque uno está yendo en contra de la corriente y todo el mundo te critica y estás sola en esto. Por eso, de nuevo, importante el red de apoyo, súper importante. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, lo que hay que entender es que el homeschool no es rígido, no es como la escuela, no es como el colegio. Si hay momentos de tensión y lo ocurre, va a haber, tómense un break, así es simple, tómense un tiempo de vacaciones, no estudien, no hagan nada, simplemente disfruten en familia, salgan, oréense, pasen tiempo en el Señor y simplemente comiencen de nuevo. Y listo, comienzan de nuevo. No tienen que ser todo, es que tenemos que terminar el currículum este mes, que tienen que hacer esto ahora, no, es que tienen que levantarte a las 8 y terminar a las 2. O sea, está bien ser estructurado, está bien tener horarios, pero si hay momentos de tensión y tú estás cansada, porque esto es 24/7, no es solamente matemáticas, lenguaje, historia y ciencia como lo conversamos ayer, o sea, hay que alimentar al niño, hay que bañarlo, hay que salir, hay que pagar cuenta, hay que ir a la iglesia, hay que hacer un montón de cosas y el niño siempre está ahí. ¿Ok? Entonces, claro, de que hay un momento de tensión, por supuesto no va a haber. ¿Y sabes qué? Tú dices, no se puede mandar suspendido a la casa, pero ¿sabes qué nos dan ganas de hacer? Mañana lo voy a mandar al colegio. Al revés. No, ya, no, se acabó, no, se van a ir al colegio. Todas lo hemos dicho, y lo confieso, yo también lo he dicho. Sí, así que hay que... ¿Cómo? Te voy a matricular. Y los niños se asustan. No, pero hermanos, la verdad es que hay que entender, hay una palabra que a mí me encanta, que dice el Señor, mi yugo es fácil, ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Y en los momentos que yo estoy con esa carga, voy al Señor y saben que guardo los libros, no hacemos nada, listos, nos oreamos. Y el Señor nos vuelve a dar fuerzas. Así que refugiarse en el Señor, hermano, esa es la clave para todo esto. Un bonus track. Falta uno. La última, el bonus track. El mío. La Biblia dice, honrar padre y madre. Cuando la mamá y el papá deciden educar a sus hijos, ese principio se experimenta con mayor intensidad que cuando no se hace. Por supuesto que sí. Honrar padre y madre, ¿sabes qué? Eso es un tema que el Señor ha estado tratando conmigo muy fuerte últimamente, sobre todo cuando los niños están más grandes, entonces pueden entender muchas cosas. ¿Qué significa honrar padre y madre? Bueno, primeramente, que yo dé ese ejemplo, que yo honre a mi padre, porque al fin y al cabo es una pirámide. El Señor nos manda a nosotros a ser autoridad de nuestros hijos, ¿cierto? Pero eso es algo divino. Entonces, cuando el niño me honra a mí, también honra al Padre. Es algo totalmente conectado. Entonces, primeramente yo tengo que dar ese ejemplo con mi Dios. Yo honro a mi Padre y entonces yo le digo a mi hijo, tú me honras a mí. Y de cierta forma, y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de eso. Por ejemplo, ayudar a la mamá en la casa. Obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cómo adorar al Señor? Porque esto es justo y es un mandamiento de Dios, dice Efesios 6, 13 y 14. Entonces, hay que entender que esto está todo, de nuevo, conectado, siempre apuntando al Padre. Primero yo dar ese ejemplo. ¿Bien? Bueno, para los que no saben, al tiro, quiero aplaudir, ya aplaudamos con el hermano Paul. Bueno, para los que no saben o no entienden muy bien quién es ella,
no es una profetisa que trae una visión y nos topamos en la calle. No. Ella es la directora y fundadora de esta comunidad que se llama Homeschool Consagrado al Señor. Aquí está su página, ¿cierto? Hay un blog, hay un Facebook, ¿cierto? Y ella es la que creó esto, la diseñadora y la fundadora. Ahora uno puede pensar, oh, que entré en Homeschool Consagrado al Señor. Hermano, es el más importante y más grande de Chile. Y aún ha salido a varios países, entiendo, ¿cierto? Está en varios países también. Me enteré de algo que a mí me impresionó, pastor, porque en el último congreso de marzo tuvimos unas 500 personas y llegaron familias de Argentina, Bolivia y Colombia. Y las familias de Colombia es un ministerio que yo conozco de Colombia, Home Jesus School, maravilloso. La familia que vino de Argentina conoce el ministerio de Haciendo Discípulos con Dani Becker, hermoso ministerio. Y estas personas vienen al congreso y están impactadas. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué están impactadas? ¿Que no hacen congresos así en sus comunidades, en sus ministerios, en su país?